Hermanos, ahora todos nosotros nos ponemos quietecitos y en orden también para tener nuestra reflexión bíblica hoy, el estudio de la palabra del Señor. Cuando comencé a pastorear la iglesia en Ciguatepeque hace unos 13 años atrás, un domingo por la mañana se me acercó una hermana de la iglesia y me dijo: pastor, yo quiero platicar con usted. Y quedamos en reunirnos ahí en la oficina en un día y una hora de esa semana, y ella llegó puntual como habíamos acordado. Y se sentó y comenzamos a platicar y me hizo una pregunta: pastor, ¿qué piensa usted sobre el divorcio? ¿Cuál es su opinión sobre el divorcio? Y le digo: mi hermana, quiero que tú entiendas algo. La opinión que yo tenga sobre el divorcio no es lo más importante. Lo más importante es qué dice la Biblia de este tema. ¿Qué enseña Dios sobre este tema? Y luego miré que sus ojos se pusieron vidriosos, húmedos, y me dice: yo me casé hace muchos años, mi esposo comenzó una vida promiscua, luego fue un hombre tremendamente violento. Tengo fotos donde me dejaba la cara, el rostro hinchado, los ojos morados, a golpes. Y luego de varios años tomé la decisión de separarme y de divorciarme de mi esposo. Y pasó el tiempo en este proceso doloroso, duro, difícil. Y cuando ya estaba listo para firmar el divorcio, fuimos con mi esposo y nos separamos, nos divorciamos. Una semana después, el pastor vino a visitarme a la casa y me dice: el cuerpo pastoral le cita para una reunión en la iglesia tal día y tal hora. Y llegué y me dijeron: supimos lo que ha pasado en su vida y a partir de este día usted queda en disciplina y no puede tener ningún privilegio en esta iglesia porque ha dado mal testimonio. Y esta señora llorando me dice: ¿fue tan malo lo que yo hice, pastor? ¿Es tan grande el pecado de divorciarse? Y entonces comenzamos un proceso de consejería porque esta hermana estaba con mucho dolor en su corazón, no solamente por el proceso terrible que había pasado, duro y difícil, sino que también por lo que había ocurrido en la iglesia. Cuando estábamos con mi esposa pastoreando una iglesia en Guatemala, fuimos a visitar a una hermana cuyo esposo no era cristiano. Y platicando le digo: ¿asistes a alguna iglesia? Y me dice: yo no soy nada, no quiero saber nada de Dios, de las iglesias. Y le pregunto: ¿y qué pasó? Me dice: yo era de la religión tradicional, católico a morir, y un día comencé con unos dolores de cabeza, fui donde el médico, me hicieron exámenes, y el doctor me llamó y me dijo, un neurocirujano: tiene un tumor en la cabeza horrible, en el cerebro. Vamos a operarlo porque tenemos que operarlo, pero quiero decirle que usted va a entrar con 10% de probabilidades de salir con vida de esa operación. Me internaron ahí en el hospital militar en Guatemala y luego dice, me prepararon y yo pedí que viniera el sacerdote. Llegó el sacerdote, se sentó ahí en una silla, me quedó viendo y me hizo una pregunta, pastor, me dice, una pregunta. Y me dijo, ¿cómo está su situación? ¿Es casado, viudo, divorciado, soltero? Yo me había divorciado de mi esposa y le dije, soy divorciado. Se puso de pie y me dijo, usted no tiene esperanza. Dio la vuelta y se fue. Hermanos,
Gracias a Dios que este señor, estuvimos hablando con él y luego él entregó su corazón a Jesús. Y este caballero después fue anciano, diácono de la iglesia, sirviendo al Señor, un hombre que tuvo una conversión tremenda, tremenda conversión. Esta mañana el Señor nos va a hablar un poco sobre este tema. Recuerdan, estamos estudiando el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Quiero invitarles a que vayan conmigo a Mateo capítulo 5 ahora. Quiero que presten mucha atención a lo que la Biblia dice sobre este tema. Porque el Señor Jesucristo en su primer discurso está enseñándole a sus discípulos sobre todos los temas que vamos a enfrentar como iglesia de Jesucristo. El Señor les dijo que Él quería que nosotros, sus discípulos, tuviéramos o que tengamos un comportamiento mejor que todas las personas de esta tierra. Él dijo en Mateo capítulo 5, verso 20, si vuestras justicias no son mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. La justicia aquí es la práctica, la vida práctica, hermanos. La justicia aquí es el comportamiento tuyo y mío como esposo, como esposa, como padres, como hijos, como empleados, como trabajadores, como empresarios. Todas las áreas de nuestra vida. El Señor dice, quiero que tu comportamiento esté por encima de cualquier otra persona en esta tierra. Porque debe ser un comportamiento que brote de un corazón limpio y lavado con la sangre de Jesucristo. Hay gente buena, no se divorcian, no son adúlteros, son buenos. ¿Cuál es el problema? Que eso no les ajusta ¿para dónde? Para ir al cielo. Para poder ir al cielo tenemos que ser lavados con la sangre de Cristo. Tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces nuestra conducta ya no solamente es cuestión externa, no solamente es un maquillaje. La conducta correcta sale de un corazón limpio. Y ahí lo dijo en Mateo 5:8, felices los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En la sección que sigue entonces, el Señor habló acerca de las relaciones que a veces se rompen, la ira, el enojo, la agresividad, las raíces de amargura que se van acumulando en el corazón, y el Señor dice, ni tan siquiera eso debe haber en tu corazón. Tú no puedes tener enemistades con ninguna persona. Ve, dialoga y arregla tus problemas con todas las personas. Debes de estar en paz con toda la gente. Y luego el Señor aborda el tema que vimos el domingo anterior, que es el pecado sexual. El pecado sexual, el Señor dice, hay que cuidarlo a nivel de corazón y de mente. Todos nosotros los creyentes debemos tener una mente limpia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, su hijo, mira a las señoritas de la iglesia con toda pureza. No podemos estar acumulando la lujuria sexual en nuestro corazón. Y el Señor dice, mis discípulos tienen que tener una conducta sexual limpia, pero no solamente externo, sino también desde el corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. El problema del pecado sexual está ¿dónde? En el corazón. Mateo 15, Jesús dijo, de dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones y toda la contaminación sexual. Y hablando de este tema, yo creo, estudiando estos pasajes, hermanos, que el Señor, con este tema que va a abordar en el verso 31 y 32 de Mateo 5, quiere hacer una cadena entre lo que ha dicho del problema sexual y lo que va a decir en el versículo 33 al 37. Porque en gran medida la mayor parte de divorcios se dan por la infidelidad sexual. La mayor parte de divorcios. Uno de los problemas más serios en el matrimonio es la infidelidad sexual, y lo vamos a ver en esta mañana.
Mire conmigo entonces lo que el Señor dice acá. Ya habló del pecado sexual, versículo 27 a 30, dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo; si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Toma decisiones radicales en tu propia vida. No juegues con el pecado sexual. El pecado sexual no podemos estar contemplándolo, debemos de ser radicales con él. Y hay personas, y yo se los dije esto, hermanos, que por no querer dejar sus pecados sexuales, van a ir al infierno. Mira el versículo número 30. Mejor es que se pierda uno de tus miembros allá al final, y que no todo tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. De hecho, mucha gente dice: yo prefiero irme al infierno, pero no puedo dejar mis pecados sexuales. Yo soy promiscuo, así soy yo. Y se va a morir siendo promiscuo. Y entonces el Señor dice, versículo 31 y 32, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice? Comete adulterio. Entonces ahora el Señor dice, mire, justo hablando del pecado sexual, tenemos un problema, porque ahí está el matrimonio, y muchos matrimonios son afectados por la conducta sexual de alguno de sus miembros. Entonces, hermanos, quiero que prestemos atención en esta mañana para que tengamos una perspectiva correcta como iglesia del Señor sobre este tema. No tengamos miedo. Y quiero en esta mañana comenzar con los siguientes planteamientos que quiero que queden bien claros para ustedes. Número 1, el Señor Jesús abordó el tema del divorcio con naturalidad, con calma, con serenidad, como cualquier tema que atañe al ser humano. En segundo lugar, el Señor Jesucristo nunca rechazó, ni estigmatizó o condenó a las personas divorciadas. Usted no lo va a encontrar eso en ninguna parte de la Biblia. En tercer lugar, el divorcio, escuche bien lo que le voy a decir en este momento, en ninguna parte de la Biblia aparece dentro de los listados de los pecados que Dios establece claramente. Por ejemplo, nunca le va a decir: los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los divorciados no van a heredar el reino de los cielos. No dice eso jamás. No hay una condenación en la Biblia, y no aparece esto, y por eso le llamo problema y no le llamo ¿cómo? Pecado, porque el divorcio es un problema, no es un pecado. Los pecados son los que llevan a la gente ¿a qué? A divorciarse. Entonces lo que hay que atacar no es el divorcio. ¿Qué hay que atacar? Los pecados que llevan a la persona al divorcio. Pero el divorcio no aparece en los listados, usted no lo va a encontrar. Búsquelo, porque yo lo he buscado, por lo menos en las Biblias que yo he tenido no lo he encontrado. En cuarto lugar, el divorcio es un problema que atañe a más del 40% de la población mundial. En otras palabras, estamos hablando de un problema muy general, muy común. No podemos obviar el hablar de esto. En quinto lugar, el divorcio se ha convertido en un problema real aún dentro de la iglesia cristiana. Ya no podemos nosotros obviar este tema, porque dentro de la iglesia cristiana estamos tratando problemas de divorcio muy serios. Cristianos están divorciando. Por tanto, hay que hablar sobre esto, hay que enseñar sobre esto, y el Señor nos instruye de manera clara para que hablemos sobre estos temas. En sexto lugar, el divorcio se puede dar en dos aspectos. Número uno, el aspecto legal. La gente va con un abogado, le hacen todo el proceso, firman el divorcio y quedan legalmente divorciados, separados. Pero también están los divorcios de hecho.
Yo he llegado a visitar a algunos hermanos con mucha confianza y de repente me dice, él duerme allá, yo duermo allá con mis hijos. Yo no tengo nada que ver con ese señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Es un divorcio. Solamente que están ahí con una apariencia de estar juntos, pero realmente adentro no hay un matrimonio. Adentro lo que hay es un divorcio. Hay gente que a mí me ha dicho, no, es que yo no me he divorciado porque mi mamá me regaña y dice que ella no va a tolerar un divorcio en su familia. Pero ya hay un divorcio. Y por último, la cantidad de divorcios que se dan hoy, y esto quiero que quede bien claro, mis hermanos, no son una excusa para que la gente rechace el matrimonio y vivan en fornicación. Yo he escuchado gente que me ha dicho, no, es que mire, la gente se divorcia, entonces si hay problemas, mejor así solo agarro mis maletas y me voy. No es así. Y como yo les dije, como se han cambiado tanto los términos y los conceptos, hoy la gente ya no dice vivo en fornicación. ¿Cómo dice? Es que estoy en unión libre, porque eso le suaviza su conciencia. No hay unión libre. ¿Hay cómo? Fornicación. Entonces, por favor, hermanos, no miremos el matrimonio como una tortura china que hay que ver cómo salimos de él. No. Que hay que ver cómo nos libramos de él. No. El matrimonio es una enorme bendición de Dios. Díganme, por favor, hermano. ¿O no es amén? ¿Ah? El matrimonio es una bendición enorme del Señor. Yo mi vida de casado, hermanos, no la cambio ni por 10 vidas de solteros. ¿Ah? No sé si mi esposa diría lo mismo, pero yo lo digo. ¿Dónde está? Ni sé dónde está mi esposa. Allá está mi amada. ¿Qué? Ahora mire conmigo lo que dice el Señor. Y aquí tenemos algunos problemitas que no sé cómo los vamos a resolver con este poco tiempo esta mañana. Esto se me está haciendo muy largo realmente, este sermón del monte, hermanos. Yo esperaba terminarlo por lo menos en octubre, pero parece que vamos a llegar hasta como en septiembre el otro año todavía con el sermón del monte. Sí, ¿verdad, hermano? Gracias, Ludovico. Me anima, fíjate. Porque el Señor nos plantea aquí algunos problemas que tenemos que resolver doctrinal y teológicamente. Yo quiero que mire conmigo Mateo capítulo 5, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, ¿qué dice la Biblia? Dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La enseñanza del Señor aquí es vital y es importante. El concepto que tú y yo debemos tener sobre este tema siempre, como todos los demás temas de la Biblia, debe estar fundamentado en la palabra del Señor. Y este pasaje, gracias a Dios, no es el único que nos habla de la separación o del divorcio. Hay otros pasajes que vamos a ver en esta mañana. Por tanto, es importante decir que para hablar del divorcio es necesario hablar de ¿qué? Del matrimonio. Porque el matrimonio es la única causa de divorcio, ¿no es cierto, hermanos? ¿Quiénes son los únicos que se pueden divorciar? Los casados. Mientras usted está soltero no se puede divorciar. Y como dijo aquel, y esa es la ventaja del matrimonio, que nos libra de otro matrimonio. Entonces no, tenemos que ver las cosas como Dios las mira. Por tanto, yo quiero invitarles que vayamos a ver el plan de Dios aquí en Mateo capítulo 19, porque ahí el Señor fue abordado claramente sobre este tema. Yo quiero que mire conmigo Mateo capítulo 19, mire cómo dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 19, por favor. Dice así. Y vamos a ver en primer lugar esta mañana el plan de Dios para el hombre y la mujer. Y ese plan de Dios está establecido claramente en su palabra. Mire Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito o permitido al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? Aquí en Israel, hermanos, en el tiempo de Jesús habían dos escuelas. Una escuela muy liberal, que era la escuela de un teólogo llamado Hillel,
y había una escuela muy conservadora que era la escuela de otro teólogo llamado Shammai. Entonces normalmente estos dos pensamientos estaban en pugna. Ahora vienen estos que probablemente eran de la escuela de Shammai para preguntarle a Jesús, ¿podemos divorciarnos de la esposa por cualquier causa? Y ahora el Señor Jesucristo, yo quiero que miren ustedes la respuesta que da, versículo número 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio de qué, hermanos? Génesis 1 y 2. Ahora dice, ¿no habéis leído? ¿Leer dónde? En la palabra, en la Biblia. ¿No han leído Génesis? ¿Saben lo que pasó al principio? Claro que sí. Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Y qué pasó? Bueno, los unió y dijo, versículo 5, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor Jesucristo dice, miren lo que dice, el plan de Dios para el hombre y su mujer están establecidos ¿a dónde? Desde el inicio. Desde el inicio. Dios lo hizo y el plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios entonces, hermanos, no ha cambiado. La respuesta de Jesús entonces es, Dios tiene el plan de que el hombre y la mujer vivan unidos todos los días hasta que la muerte los separe. Pero entonces eso nos lleva a un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso está en Génesis 1 y 2. Pero en Génesis 3, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en Génesis 3? El pecado. El pecado entra al corazón del ser humano, mis hermanos. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuál fue la primera reacción de Adán cuando Dios le preguntó, hombre, ¿qué has hecho? ¿Qué le dijo? La mujer que me diste, Señor, ella es la culpable. Mire, yo hasta puedo imaginarme a Adán diciéndole al Señor, si no le he dado su golpe, porque me he detenido, Señor. ¿Empezaron los qué? Los problemas matrimoniales. Y no hay matrimonios perfectos. Y el pecado entonces afectó al hombre integralmente. El pecado afectó al ser humano integralmente. Y a partir de ese momento para acá, entonces tenemos problemas matrimoniales, tenemos conflictos. Y quiero decirles, mis hermanos, que todas las áreas del ser humano fueron trastocadas. Por ejemplo, ¿para qué fue que Dios hizo al hombre? Para que el hombre tuviera comunión íntima con Dios, ¿sí o no? Para que el hombre conociera a Dios. Pero a raíz del pecado, ¿cómo quedó la comunión con Dios? Quedó quebrada, quedó rota. Entonces Dios tiene que hacer un plan para salvar al hombre. Todo se afectó. El matrimonio, ¿para qué lo hizo el Señor? Para que viviéramos juntos y felices todos los días. Pero cuando el pecado entró, el matrimonio fue afectado. Todos tenemos conflictos matrimoniales. No hay nadie que no los tenga. Entonces viene el versículo 7, Mateo 19, 7. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Si ese no era el plan de Dios, entonces ¿por qué Moisés metió aquí las extremidades? ¿Ah? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Mira el versículo número 8. Él les dijo, y aquí el Señor habla acerca del problema del ser humano. Versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón. El problema de los problemas matrimoniales, ¿dónde nace, hermano? Por la dureza del corazón. Miren bien que el Señor no dijo, ¿saben ustedes por qué tienen problemas matrimoniales? Por las suegras. ¿No dijo eso? No dijo eso. El Señor no dijo, fíjense que ustedes tienen problemas matrimoniales porque no saben manejar sus finanzas. No dijo eso. No dijo el Señor, ustedes tienen problemas matrimoniales porque tienen mala comunicación. No dijo eso. ¿Qué dijo el Señor? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace un corazón duro? El pecado. El pecado va endureciendo nuestro corazón. Y entonces el hombre descaradamente le es infiel a su esposa porque ya su corazón está duro y no le importa que la esposa llore y sufra. Entonces el hombre es capaz de cerrar el puño y golpear el rostro de su amada. Ya no siente nada de su corazón. Porque tiene su corazón ¿cómo? Duro. ¿Y qué endureció su corazón? El pecado. Segundo punto que dice Jesús aquí, mira el versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. ¿Qué dijeron los fariseos? Mira el versículo 7. ¿Por qué Moisés qué dijo? Mandó. ¿Qué dijo Jesús?
Moisés a nadie le mandó que se divorciara. ¿Moisés qué hizo? Lo permitió. Lo permitió. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el plan de Dios está establecido, pero que en algún punto del camino hay matrimonios que no logran ese plan de Dios, por cualquier razón que sea. Y quiero decir esto, hermanos, con temor y temblor, y voy a ser suficientemente honesto. Esta semana he estado orando por predicar este tema, porque no es un tema fácil de predicarlo. Es bíblico, pero no es fácil. Es un problema social, pero no es fácil. Y quiero decir esto, como lo dije hace un momento, con temor y temblor. La Biblia, de alguna manera, abre una puerta para que el ser humano pueda divorciarse. Y no podemos decir que no. Mire aquí Mateo capítulo número 5, versos 31 y 32. Jesús dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ¿y qué dice el texto? A no ser por causa de fornicación. En otras palabras, Jesucristo dijo, hay una razón por la cual el hombre y su mujer pueden divorciarse. ¿Cuál es? ¿Lo dice el Señor o no lo dice? Pero ¿cómo cuesta hablar de estos temas así? ¿No es cierto, hermanos? La palabra de Dios, y quiero que miremos algunos puntos aquí, dice así, mire conmigo el versículo 32, dice, el que repudia a su mujer, literalmente esta palabra significa dejar a alguien libre, repudiar. Quiere decir dejar a la otra persona libre, en otras palabras, divorciarse. Pero mire cómo dice a no ser, versículo 32, mírelo bien conmigo, a no ser, y es importante, hermano, vea esto que le estoy diciendo, esa frase, a no ser, en el original del griego del Nuevo Testamento es una sola palabra, no son varias, es una sola palabra. Y literalmente quiere decir, excepto por esta causa, excepto por esta causa. ¿Y cuál es la puerta que abrió el Señor para el divorcio? El pecado sexual. Versículo número 32, por fornicación. La palabra fornicación en la Biblia, mi hermano, quiere decir todo pecado sexual. Porque realmente en nuestro castellano, la palabra fornicación se aplica a dos personas que no están como legalmente casadas. ¿Estamos de acuerdo? El casado, ¿qué comete? Comete adulterio. Pero la palabra fornicación aquí que usa el Señor Jesucristo, hermanos, es la palabra porneía. Y la palabra porneía se debe traducir en la Biblia como todo pecado sexual. En otras palabras, cualquier pecado sexual, dijo el Señor Jesucristo. Pero aquí nos mete un problema el Señor. Mire el versículo número 32 de nuevo conmigo. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice? Comete adulterio. ¿Qué dice Mateo 5:17? Dijo el Señor, yo no he venido ¿a qué? A abrogar la ley. ¿A qué he venido? Vengo a cumplirla. Si usted va conmigo al libro de al libro de Levítico capítulo 20, mire conmigo Levítico capítulo 20, verso 10 al verso 21, hermano. Levítico capítulo 20, versículo 10 al verso 21. Vaya conmigo, por favor, ahí. En el verso 10, ¿de qué habla el verso 10? Levítico capítulo 20, verso 10. ¿De qué habla? Ok, habla del adulterio. Muy bien, el adulterio es el pecado de una persona, pecado sexual de una persona casada. Ahora, ¿qué dice el Señor en Levítico 20:10? Los adúlteros deben divorciarse. ¿Así dice Levítico 20:10? ¿Qué dice? ¿Cuál era la pena para el adúltero o para la adúltera? La muerte. La muerte. Ahora, hermano,
Si la pena para el adúltero y la adúltera era la muerte, y si usted lee hasta el versículo 21, habla de muchos otros pecados sexuales ahí en Levítico. ¿Por qué el Señor dice que vino a cumplir la ley? ¿Y por qué el Señor no dice a los adúlteros mátenlos ahí en el libro de Mateo 5:32? ¿Ah? ¿Problema? ¿Sí o no? Hay que explicarlo de alguna manera. Usted y yo tenemos que entender por qué el Señor lo hizo de esta forma. Yo creo firmemente, hermanos, que hay dos cosas que tenemos que analizar en esta declaración de Jesús en el libro de Mateo 5:32. ¿Cuáles son las dos cosas que tenemos que analizar? Piénselas bien conmigo. A mí me gusta razonar la palabra, me gusta estudiarla, me gusta entrar a fondo, me gusta analizarla, para que usted tenga claro lo que la Biblia dice. Resumamos. ¿A qué vino Jesús? ¿A abrogar la ley, a quebrarla, a tirarla o a cumplirla? ¿Cuál era la pena para los adúlteros? Porque Jesús dice, divórciense. ¿Entienden ahora? ¿Entendemos? Hay un problema, ¿sí o no? Entonces hay que resolverlo. Primera cosa, el Señor Jesucristo vino a mostrar la gracia, el amor y la misericordia de Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor iba para Samaria? Llegó en Juan capítulo 4, allí al pozo de Jacob. Él fue a buscar a quién ahí, a una mujer. Platicando con esta mujer le dijo, mujer, llama a tu marido. ¿Qué le dijo ella? Señor, yo no tengo marido. Y le dice Jesús, está bien, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, ¿qué hizo Jesús con esta mujer? Le dijo, eres una infiel, ingrata, pecadora, mujer espantosa, mereces la muerte. ¿Así le dijo? No. ¿Qué le dijo el Señor? Si supieras quién está hablando contigo, yo te puedo dar la vida eterna, puedo llenar ese vacío que está en tu corazón. En Juan capítulo 8, eso es Juan 4, ahora vamos a Juan 8, si usted quiere abrir su Biblia ahí, yo se lo voy a decir lo que dice. El Señor está por ahí, le traen a una mujer en adulterio, agarrada en el acto del adulterio, como decimos en buen hondureño, con las manos en la masa. ¿Sí o no? ¿Qué le dijeron los fariseos a Jesús? ¿Qué le dijeron? Maestro, Moisés dice que a estas mujeres tenemos que ¿qué? Matarlas a pedradas. ¿Qué dices tú? ¿Qué hacemos? A esta la hallamos. Ahí está. ¿Y qué dijo Jesús? El que de ustedes no tenga pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y todos comenzaron a irse. A mí me encanta leer Juan, ¿sabe por qué? Porque tiene detalles fabulosos. A mí me fascinan los detalles de Juan. ¿Y sabe lo que dice Juan? Si usted mira ahí en su Biblia, en Juan 8, todos comenzaron a irse desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque entre más viejos, más pecados tienen. Y así lo dice Juan. ¿Ah? Claro, un cipote tiene menos pecados que yo. Ha vivido menos. Ahora, hermanos, cuando Jesús queda con la mujer, ¿qué le dijo? Mira, bien te hubiera mandado a matar por perversa que... No. Mujer, le dijo, ¿dónde están todos los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Jesucristo vino a mostrar que el ministerio de Él no era un ministerio de condenación, sino era un ministerio de justificación. Ahora la segunda cosa. ¿Por qué el Señor dijo que se divorcien? No dijo maten a esos adúlteros. Le voy a decir. En el libro de en el libro de Levítico capítulo 20, verso 10 en adelante, Jesús, la ley decía que si alguien era tomado en el adulterio, debían ¿qué? Matarlo. Ok. Si había un hombre adúltero allá en Israel y su esposa era una mujer fiel, ¿qué había que hacer con el adúltero? Se mataba. Y la mujer entonces, al morir él, ¿cómo quedaba? Quedaba viuda. ¿Y la viuda qué? ¿Libre para qué? Para casarse con quien ella quiera. Ahora el Señor entonces aquí nos está diciendo lo siguiente. Mire bien lo que dice Jesús. El pecado sexual en el matrimonio es tan grave, que es como que si ese cónyuge, ¿qué?
ya se hubiera muerto. De tal forma que la otra persona es libre ¿para qué? Para volverse a casar. ¿Entienden lo que dijo Jesús? Hermano, el pecado sexual no es un juego. Hay hombres que toman el pecado sexual como una diversión. Incluso ahora muchas mujeres lo están viendo así. Jóvenes, el pecado sexual no es un juego. Por eso debe haber un genuino arrepentimiento. Por eso debe haber, hermanos queridos, una pureza sexual en nuestra vida. Por eso, porque Dios mira ese pecado. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 6? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. El pecado sexual no es una diversión. No es una diversión. Por eso el Señor en el pasaje anterior dijo: toma decisiones radicales, pero no juegues con el pecado sexual. ¿Por qué el Señor dijo que la persona que era víctima de la infidelidad de su esposo o de su esposa podía divorciarse y volverse a casar entonces? Porque Dios mira esto como algo roto. Se violó, escuche bien, hermano, se violó. Cuando un hombre, una mujer le es infiel a su esposa, se violó lo más sagrado del matrimonio. ¿Sabe qué es lo más sagrado del matrimonio? La fidelidad sexual. Usted puede comer con todo el mundo, puede pasear, puede jugar, puede viajar, puede trabajar, puede estudiar, pero solo con una persona usted puede tener su intimidad sexual. ¿Con quién es? Con su esposa, con su esposo. Eso no se comparte con nadie en el mundo. Eso es exclusivo de la pareja. Y por eso tenemos que cuidarnos, protegernos, amarnos y respetar esa fidelidad en el matrimonio. Jesucristo dijo: sí se pueden divorciar y puede volverse a casar si usted ha sido víctima de la infidelidad matrimonial. Con este punto entonces, quiero decir una cosita más. El divorcio, mis hermanos, debe de ser la última opción en la relación de una pareja, no la primera. Escuche bien lo que estoy diciendo. No es que de primas a primeras por cualquier cosa nos vamos a divorciar. El divorcio siempre debe ser, ¿qué dijimos? La última opción. Por ejemplo, otra cosa que quiero aclarar, no siempre cuando hay infidelidad matrimonial debe haber divorcio. Eso quiero que quede bien claro. Por ejemplo, si alguien fue infiel a su esposa o una esposa al esposo, pero esta persona se arrepiente de verdad, se arrepiente genuinamente, y el cónyuge afectado es capaz de perdonar y limpiar su corazón de odio, amargura y resentimiento contra esa infidelidad, ahí viene la reconciliación. Recuerdo un día que estaba en la oficina como a las 9 de la noche trabajando y alguien tocó la puerta y me dice amigo era, pastor, me dice, mire, yo no vengo a la iglesia, usted me conoce, pero yo tengo un amigo que tiene un grave problema, ¿le puede ayudar? Le digo, con todo gusto. Y entonces se dio vuelta, llamó a un muchacho y entró a la oficina. Estuvimos casi hasta la 1 o 2 de la mañana platicando. Aquel hombre tirado en el suelo llorando. Y me dice, pastor, mi esposa me ha sido infiel con otro hombre. Mi esposa. Y comenzamos a tener una consejería. Luego él, y esta chica trabajaba en un banco, era una mujer muy preparada. Vino ella y platicó conmigo. Y quiero decirles que hasta la vez esta pareja logró perdonarse, este muchacho perdonó a su esposa, ella se arrepintió, estuvimos en un proceso de consejería aproximadamente como unos 4 o 5 meses con ellos y ahí están felices. Es más, ahora tienen otro niño ya. No siempre cuando hay infidelidad matrimonial debe terminar ¿en qué? En divorcio.
Pero a veces no hay otra opción, porque la persona ni se arrepiente ni cambia, y la persona dice: yo no voy a aguantar eso, y se divorcian. Y una cosa más, todas las personas que han pasado por un proceso de divorcio, no importa quién sea, merecen nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro amor y nuestra restauración. El Señor no vino a señalar a nadie ni a criticar a nadie. Queridos hermanos, tenemos que amar a todos nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que respetarlos. Aquí no hay cristianos de primera o segunda categoría. Todos somos iguales, lavados con la misma sangre del Cordero. Aquí todos somos amados. Cuando Cristo se encontró con esta mujer pecadora, ¿qué hizo? ¿La condenó? ¿Tenía Jesús la capacidad de condenarla o no? Claro que sí, si Él era Dios. Y no lo hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Le dijo: yo te restauro, hija, te perdono. No tenemos la capacidad ni la autoridad de vivir señalando a nadie. Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Mire, cuando uno se casa, hermanos, recuerdo cuando yo me casé con mi amada Blanca Nolvia. Estábamos de novios ahí en el seminario. Ya voy a empezar, ¿verdad? Platicábamos, planificábamos qué íbamos a hacer en el futuro como esposo y esposa. Y dijimos: la palabra divorcio y la palabra separación quedan expulsados de nuestro vocabulario. Y nos casamos, emocionados, ilusionados, contentos, felices. Yo entendí que esta mujer era mi esposa y que debía de casarme con ella porque ya no podía vivir sin ella. Pero a los 3 meses me di cuenta que ya no podía vivir con ella. Y yo me quebraba la cabeza. Yo decía: ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué ahora peleamos? ¿Por qué ahora tenemos conflictos? ¿Qué está pasando? Y yo ya era pastor. Yo decía: Señor, ¿cómo voy a hacer? Y una de las cosas que yo le he dicho al Señor, y se lo he dicho a mi esposa siempre, a mis hijos: quiero ser un hombre, no quiero ser un hipócrita. Yo no quiero venir aquí a predicarles a ustedes con una aureola de santidad después de estar peleando con mi esposa o de no hablarle durante toda la semana. No, así no se hace. ¿Qué iba a hacer entonces? Nos sentamos un día, le digo: mira, amada, platiquemos. Nosotros hemos prometido estar juntos todos los días hasta que la muerte nos separe. Pero no vamos a estar juntos como perros y gatos. No, así no. Y comenzamos a platicar y a dialogar y a arreglar nuestros problemas. Y Dios nos ha dado gracia. Y Él nos ha sacado adelante. Pero yo me puedo imaginar, hermanos, después de haberme casado con mi esposa, con ilusión, con emoción, con amor, lo duro que pudo haber sido una separación, un divorcio. Hermanos, no es fácil. La Biblia dice que hay que llorar ¿con quién? No importa por qué. Estamos para poner un hombro, no para señalar, no para juzgar, no para criticar, no para hacer leña del árbol caído. Estamos para dar una mano y ¿qué? Y levantar y restaurar. Y quiero decirles esto: no hay cristianos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría. Esta hermana llorando me dice: pastor, después que me divorcié, ya no toleraba la relación con mi esposo, me golpeó como usted no tiene una idea, me fue infiel, a veces hasta me quería traer las mujeres aquí para que yo les diera de comer. Y todavía en la iglesia me llaman mis queridos líderes espirituales para decirme: usted está en disciplina porque lo que hizo
no lo podemos tolerar. Me hicieron sentir cristiana de tercera categoría, me hicieron sentir una mala hija de Dios. Hermano, ¿qué hice yo? Y hermanos queridos, la iglesia debe estar para restaurar, para curar, porque Jesús vino a sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. Qué linda la enseñanza del Señor, ¿no es cierto? Hermanos, estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Si tú sabes de un pariente, de una familia, de un amigo, de un compañero de trabajo que está pasando por una crisis de esta, apóyalo, ora por él, búscale, anímale, consuélale y sobre todo enséñale el camino de Cristo Jesús, porque el único que puede restaurar nuestra vida, ¿quién es? Es el Señor Jesús. Y cuando nosotros nos arrepentimos, la sangre de su Hijo nos limpia, ¿de qué dice? De todo pecado. Amén. Bueno, ahora, ¿por qué cierran sus Biblias si no nos vamos todavía? Son bromas. Se dan cuenta que es difícil, 2 versículos y hemos tardado 35 minutos. ¿Cómo hago, hermanos? Ayúdenme ustedes. Porque yo tengo aquí el otro tema preparado. Lo que dice ahí Jesús y los juramentos. No, ¿verdad? Ahí algunos me están haciendo señas, pastor. Qué difícil. A propósito, el próximo domingo no tenemos reunión, hermanos. Aquí. ¿Dónde va a ser la reunión? En el Instituto Central Vicente Cáceres. Vamos a celebrar juntos el Día de la Biblia. Muy bien. Yo quiero invitarles que cierren sus ojos, vamos a orar. Hermanos, quiero decirles que estos estudios me cuestan, que trato de hacerlo lo más claro posible, que podamos entenderlos. Y a veces por eso es que tardamos un poco más. Mire, vamos a tener que dar una ofrenda para seguir comprando cassette ahora, porque ya se acabaron los que habíamos comprado. Si queremos seguir grabando los mensajes, vamos a tener que dar una ofrenda para comprar cassette. Son bromas, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios y a través de tu palabra encontramos la guía perfecta para nuestra vida. Padre, perdónanos porque a veces hemos criticado, hemos juzgado y no hemos apoyado a hermanos o amigos, parientes que han pasado por esta prueba difícil del divorcio. Sabemos que ese no es tu plan, Señor, pero somos humanos y fallamos. Y a veces, Señor, las circunstancias dentro del matrimonio se vuelven tan difíciles que cuesta continuar con el mismo. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que quites de nosotros toda actitud de superioridad, de arrogancia, de orgullo, de prepotencia contra cualquier hermano, pariente, amigo o compañero que está pasando o que ha pasado por uno de estos problemas del divorcio. Padre, danos una actitud correcta. Ayúdanos a entender que todos somos hermanos en Cristo, que todos somos lavados con la sangre del Cordero y que todos estamos aquí por tu gracia, amor y misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece la vida espiritual de esta iglesia. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra y a crecer para gloria de tu santo nombre. Padre nuestro, te pido tu bendición para esta amada iglesia. Guárdanos del pecado sexual, de la lujuria, de la fornicación, del adulterio, de cualquier otro pecado, Señor. Y te pido, Padre, por aquellos o aquellas hermanas o hermanos que han fallado, para que haya un arrepentimiento genuino, para que haya una conversión a ti, un regreso a ti, mi Dios, de tal forma que podamos nosotros, Dios, ver esas vidas restauradas, sirviéndote, comprometidos contigo, Señor. Padre, gracias por este momento maravilloso. Hemos disfrutado tu palabra, tu enseñanza, mi Dios, y ayúdanos a llevarlo a la práctica. En esta mañana, mientras ustedes están orando, mis hermanos, 2 cosas. Número 1,
Hermano y hermana que estás aquí hoy, en el nombre de Jesús te digo, haz un voto de santidad sexual delante de Dios. Dile al Señor: Señor, guarda mi vida en toda pureza. Ayúdame a tomar decisiones radicales de dejar todo pecado sexual. Quiero serle fiel a mi esposa, a mi esposo, o quiero ser fiel a Dios. Si eres joven, dile: Señor, guarda mi vida en pureza. Si tú ya fallaste, hermano, pídale perdón al Señor. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. El Señor le dijo a esta mujer de Juan 8: yo no te condeno. Vio el arrepentimiento en esta mujer. Dios quiere ver un arrepentimiento. Y si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, Él te perdona. Y aquí, tú eres nuestro hermano y nuestra hermana. Te amamos en el Señor. Y queremos ver tu vida florecer en Cristo. Y por otro lado, yo no sé si hay aquí algún amigo o amiga en esta mañana que dice: pastor, yo nunca le he entregado mi corazón a Cristo. En esta mañana yo reconozco que necesito a Cristo, que no puedo ir al cielo por otro medio que no sea Jesús, que Cristo pagó en la cruz por mis pecados y yo quiero entregarle mi corazón. Sé que Él murió por mí, fue sepultado, resucitó y Él está vivo aquí hoy. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. ¿Hay alguna persona? ¿Quieres que oremos por ti? ¿Quieres entregarle tu corazón a Jesús? ¿Quieres levantar la mano ahí donde estás? ¿Hay alguna persona esta mañana? ¿Hay alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo? ¿Quieres levantar la mano ahí donde tú estás? ¿Hay alguien? ¿Quieres darle tu corazón a Jesús esta mañana? Que Él perdone todos tus pecados. No importa qué pecados hayas cometido, Él a mí me perdonó todos mis pecados. Me regaló la vida eterna y me ha hecho su hijo, me ha restaurado. ¿Hay alguien? ¿Quiere levantar su mano y decir: pastor, ore por mí, yo recibo a Cristo hoy? ¿Hay alguna persona? No pases esta oportunidad, mi amigo, mi amiga. Recibe a Cristo, entrégale tu corazón hoy. ¿Quieres levantar la mano? Indicándome así que tú le entregas tu corazón a Jesús hoy. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este tiempo maravilloso, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Te bendecimos. Y haz de la Iglesia Bíblica El Molino una iglesia sanadora y restauradora, Señor. Que todos encontremos aquí el amor del Señor Jesucristo y de nuestros queridos hermanos que nos apoyan. El amor unos con otros, Señor. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.